Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante acerca de la epigenética en Ecuador. Para ello tenemos el agrado de presentar al doctor Víctor Huespín. El doctor ha realizado sus estudios de pregrado en la Universidad Central del Ecuador, obteniendo el título de médico cirujano. Sus estudios de posgrado los realizó en medicina genética en la Universidad de Glasgow, Escocia. Actualmente es médico genetista del Hospital Carlos Andrade Marín y miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina mediante su estudio en análisis de problemas neuromusculares utilizando paneles NGS en población ecuatoriana. A continuación tenemos la intervención de mi compañera Marcela Ortiz, quien realizará las preguntas respectivas de la presente entrevista. Sigue, Marcela. Ya. Bueno, doctor, para empezar quisiéramos que nos hable un poquito acerca de qué tan frecuente es encontrar casos que se relacionan con epigenética en nuestro país, Ecuador. ¿Qué tratamientos se han venido usando para eso? Si usted es genetista de alguno de estos casos. Bueno, habría que partir primero de qué es la epigenética. Las cuestiones hereditarias se sabe, se conoce, están dominadas por los genes. Los genes van codificando polipéptidos y esos van dando ciertas características. En algunos casos estos genes están mutados y producen enfermedad. Hablemos de un caso conocido, la hemofilia. Si la persona tiene el gen del factor 8 de coagulación dañado, entonces va a presentar sintomatología. Si no lo tiene, pues producirá suficientes niveles de factor 8 y al producir suficientes niveles de factor 8, la persona no tendrá problemas de coagulación. Entonces, eso es lo que se conoce, se sabe y se trabaja muchísimo. Eso va de genómica estructural, que es la estructura del gen, a genómica funcional, que es cómo funciona el gen. Pero se fueron descubriendo también que a veces no solo dependía de cómo funcionaba el gen. O sea, no solo dependía que la secuencia esté completa, que se lea a través del código genético el gen perfecto, se forme perfectamente el polipéptido, sino que se veía que algo más podía estar modulando. Y ahí es el nacimiento de la epigenética. En realidad la epigenética nace casi al mismo tiempo de la genética estructural, en el año de 1953. Y se veía que, claro, el ADN es impresionante, pero tiene casi 2 metros, 1.86 metros en cada núcleo de cada célula del cuerpo. Ahí están guardados, codificados 20.000 genes con sus dos alelos, es decir, 40.000 genes. Esos 40.000 genes nos permiten ser como somos y adaptarnos al medio ambiente como Homo sapiens que somos. Ahora, ese ADN, para que pueda entrar dentro de esa celulita, de nuestras celulitas, tanto en una cosita de 1 o 2 micras, necesita enrollarse, enrollarse y superenrollarse, y se enrolla sobre unas pelotitas de proteínas llamadas histonas. Entonces se fue viendo que dependiendo del grado de enrollamiento, también tenía un grado de expresión. Entonces se vio que no solamente dependía de la estructura del ADN, sino también de su grado de enrollamiento. Y comienza a descubrirse la epigenética. La epigenética que nos habla de que, bueno, dependiendo de qué tan enrollado está el ADN, el gen podría expresarse en mayor o menor cantidad. Ahí es donde viene esta cuestión de la expresión génica. Y después se fue viendo que, claro, mientras más contactado, menos se expresa. Y eso depende de la estructura de las histonas. Entonces se veía que no solo dependía de las estructuras de la secuencia de ADN, sino de su compactamiento y de las histonas que estén involucradas. Llegando y se vio que los genes también en ciertas células están activos y en otros no están activos. Por ejemplo, el gen que codifica la insulina no está activo en, qué sé yo, las células epiteliales de la piel. Nunca va a estar activo ahí. Está inactivo. Está presente, eso sí, como los otros 40.000 genes, pero no está activo. Y se vio que para esta inactivación usualmente entraban grupos metilo al gen. Entonces, la metilación de los genes también tiene mucho que ver con la expresión o no de los mismos. Entonces, durante el proceso de diferenciación preembrionaria, mientras ciertas células van transformándose en células hepáticas o células cardíacas o células epiteliales del estómago, los genes necesarios siguen activos y los no necesarios se van volviendo o se van metilando. Es inactivo.
definitivamente. Entonces, la compactación, las histonas, la metilación tienen que ver con esta cuestión de la expresión génica y no necesariamente solo la secuencia. Finalmente, lo último es unos pequeños segmentitos de ARN llamados microARNs que también se ha visto que tienen mucho que ver con esto de que un gen se exprese más o menos, o que se exprese en tal cantidad en tal momento y en tal cantidad en otro momento. Entonces, todo eso hace el conjunto de situaciones epigenéticas. Como se darán cuenta, no tiene nada que ver con que tenga adenina, timina, citosina, guanina, sino con lo que está alrededor de las mismas. Ahora, la epigenética es un área de bastante investigación actualmente, pero más que en enfermedades de tipo mendelianas, como decía, hemofilia, distrofia de Duchenne, fibrosis quística, se ha visto que tiene más, sobre todo en la el área donde más se está estudiando epigenética actualmente es en cáncer, tratando de entender por qué una célula pierde el control y comienza a sobreexpresar ciertos genes o a bloquear otros genes. Esa sería la introducción a lo que es epigenética. Ahora, como les decía, epigenética es algo que más bien más que una aplicación clínica, es una cuestión de investigación. Y como cuestión de investigación, hay que reconocer que la investigación en nuestro país es algo que estamos en muy malas condiciones. No existen fondos de investigación, por lo tanto no puede haber equipamientos adecuados de laboratorio y no hay lo que se necesita, investigadores a tiempo completo para que puedan dedicarse de mañana, tarde y noche a sus procesos de investigación y a sus proyectos y a sus protocolos. Entonces, si en el mundo la investigación de epigenética es un poquito difícil porque necesita sobre todo mucho de genómica funcional, porque lo que estamos viendo es cómo funciona un gen, entonces nos daremos cuenta que en Ecuador va a ser más difícil. Ya, listo, doctor, muchísimas gracias. En cuanto a las herencias que podemos presentar en estos cambios epigenéticos, se ha descubierto aquí en Ecuador, por ejemplo, que se puede heredar alguna alteración en la epigenética acerca de la metilación, se supone para el cáncer, ¿no? ¿Se puede heredar esto? Bueno, se heredan los genes, porque eso es lo que está en la herencia mendeliana. El gen, usemos el gen de la insulina. Tengo dos copias, uno de mi papi y otro de mi mami, así es la naturaleza. Y cuando la persona se reproduzca, su hijo va a heredar una de sus dos copias y así seguirá pasando. Ahora, los cambios epigenéticos son un poco más variables, porque no dependen tantísimo de la herencia. Sí dependen, pero también juegan mucho con la cuestión ambiental. Entonces, uno no podría decir como en una enfermedad genética heredó o no heredó, tiene acondroplasia o no tiene acondroplasia. Aquí puede heredar cierta tendencia familiar, pero esa tendencia también jugará con el factor medioambiental. Por eso es un poco más complejo aquí hablar de una herencia al 100% de las cuestiones epigenéticas. Bueno, Doc, y como para ya terminar un poquito, ¿qué recomendaciones usted podría dar a las personas para que implementen hábitos que favorezcan el correcto funcionamiento de los genes en su vida diaria? Bueno, los genes funcionan por activaciones medioambientales en una persona adulta. Los genes funcionan por mecanismos intrínsecos del preembrión y embrión durante la vida embrionaria. Entonces, en un hepatocito, pongamos una hepatocito, el hepatocito va a producir las proteínas necesarias para que esa célula trabaje en conjunto con las otras y al trabajar conjunto con las otras genere las sustancias que todo el organismo necesita para mantener el equilibrio de la vida. Si la persona, por ejemplo, domingo 10 de la mañana, no ha tomado una gota de alcohol, las células hepáticas tienen el gen de la deshidrogenasa alcohólica, pero lo tienen inactivo, no funciona ese momento. ¿Por qué? Porque no hay alcohol en el organismo. Pero si es un viernes por la noche y viva la fiesta, viva la graduada, viva los taitas del guagua, lo que sea, y toma cantidades de C2H5OH,
Pues la célula hepática que tiene en el núcleo el gen de la deshidrogenasa alcohólica va a activarse y va a comenzar a producir deshidrogenasa alcohólica para poder enfrentarse a esa situación ambiental que el cuerpo está siendo sometido. Una vez que deshidrogene el alcohol y lleguen a niveles normales, el hepatocito dejará de producir deshidrogenasa alcohólica y volverá al equilibrio del organismo. Y así funcionan todos los genes en el cuerpo. Si una persona se pega un helado triple con leche condensada, bañado de chocolate, con chispas de caramelo y chispas de chocolate y más, obviamente los niveles de glucosa van a subir. Y naturalmente los islotes beta del Langerhans del páncreas van a comenzar a producir insulina para llevar a niveles normales de glucosa al organismo nuevamente. Pero el momento que no está comiendo, no tiene nada en la pancita, no hay glucosa, más bien está descendiendo, no va a producir insulina. Entonces, a la pregunta suya, que ya digo, es interesante desde el punto de vista, ¿qué digamos?, de un estudiante de medicina. Y es interesante desde el punto de vista fisiológico. ¿Qué hacemos para mantener bien los genes? Para mantener bien los genes, lo que deberíamos hacer es mantener un buen estado de vida, una buena condición. Pues si yo sé que mis hepatocitos se sacan la madre produciendo deshidrogenasa alcohólica cada vez que ingerimos alcohol, pues no le voy a dar alcohol. Pues. Que el hepatocito produzca deshidrogenasa alcohólica cuando alguna vez hay un poquito de alcohol en alguna fruta o alguna cosa por el estilo, que es para lo que realmente fue desarrollado ese gen, no para copiosas cantidades de alcohol. Si yo sé que enormes cantidades de azúcar van a producir una hiperglicemia y van a poner a mi pobre organismo a trabajar como loco para poder bajar esos niveles de glucosa, pues no le demos copiosas cantidades de azúcar. Vivamos normalmente. Es decir, si queremos que nuestro cuerpo funcione normalmente, nuestro cuerpo es un conjunto de células, pues entonces a las células no le sobrecarguemos. Básicamente, ¿qué es? Actividad física es fundamental. Los estudios en cardiología indican que lo ideal, en el mundo ideal, fantástico, en el mundo donde hay unicornios y hay hadas madrinas y arcoíris, son 150 minutos de ejercicio aeróbico a la semana. Ahora, un estudiante de medicina creo que hace 150 minutos de ejercicio aeróbico en 2 años o 3 años, sumando todo. Y eso porque se corre para no atrasarse a las clases. Y ahora como ya no tiene ni que correr, entonces ya ni eso hace. Entonces, la otra cuestión, obviamente, eso es sabido desde los tiempos en que la medicina todavía era mágica, que la alimentación es clave para la vida. Si una persona se alimenta bien, pues su organismo va a estar mejor. ¿Y qué es alimentarse bien? No exceso de grasas, no exceso de azúcares, y más ir a lo que nos corresponde a nosotros, porque nosotros no somos más que monos evolucionados. ¿Y los monitos que comen? Los monitos comen frutas y vegetales. De vez en cuando se comen un piojo de otro mono, pero no es la carne ni los escarabajos su dieta principal, sino las bananas y las frutas y eso. Entonces, como monos desarrollados, deberíamos comer más vegetales, más frutas, menos carne. Ya se sabe que la carne roja incluso tiene un poder carcinogénico. Eso les podría decir. Ya, listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, culminada esta entrevista, agradecemos su presencia, doctor, su participación, por haber compartido sus conocimientos y experiencias en cuanto a la genética con nosotros. De parte nuestra, Marce y mía, y de todos mis compañeros con quien compartiremos esta presentación, muchísimas gracias, doctor. Muchas No hay gracias, problema doctor. cuando necesiten alguna ayuda. Al fin y al cabo yo estudié en la central, aunque no estudié así con estos cuadraditos así feos. Yo era